Hoy conoceremos la historia detrás del error conceptual más grande que los medios cometieron el 22 de febrero de 2026. Cuando confirmaron la muerte del Mencho, la narrativa fue la misma de siempre. Cayó el líder, el cártel se debilita, México respira. El problema es que esa narrativa asume algo que no es verdad sobre el CJNG. Asume que es un cártel. No lo es. El cártel Jalisco. Nueva Generación es una corporación multinacional con brazos armados. La diferencia no es semántica, es la diferencia entre entender por qué matar al CEO no cierra la empresa. Hoy vamos a analizar la maquinaria real del CJNG, no los narcotraficantes ni los narcobloqueos, que son el teatro visible, sino la infraestructura financiera y logística que opera en despachos corporativos, en puertos marítimos y en fideicomisos offshore. Esa maquinaria no murió en Tapalpa, sigue operando. Y entender cómo funciona es la única forma de entender qué viene después. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. ¿Por qué los bloqueos del 22 de febrero fueron exactamente eso? Teatro. El 22 de febrero de 2026, mientras el operativo de Tapalpa todavía se desarrollaba, el CJNG activó su protocolo de respuesta. 252 narcotráficos en 20 estados. Vehículos incendiados en avenidas principales. Ataques a instalaciones militares en 7 entidades. Según reportes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la ola de violencia de esos días resultó en 881 vehículos robados y calcinados. Las rutas principales del país quedaron intransitables durante horas. El puerto de Manzanillo, uno de los más importantes de América Latina, sufrió una parálisis tan abrupta que consorcios internacionales activaron planes de emergencia y desviaron buques, generando pérdidas de millones de dólares. Ese despliegue no fue el llanto de sicarios sin líder, fue la demostración de algo mucho más perturbador. El CJNG tiene el interruptor para apagar la economía de México, no metafóricamente, literalmente. Cuando paralizaron Manzanillo, demostraron que controlan un nodo logístico del que depende el comercio formal de una nación de 120 millones de personas. Eso no es poder de pandilla, eso es poder de Estado. Y entender de dónde viene ese poder requiere entender cómo está construida la maquinaria debajo de los fusiles. La estructura que convirtió un cártel regional en una multinacional. El crimen organizado mexicano de generaciones anteriores funcionaba como empresa familiar con territorio. El CJNG diseñó algo diferente desde su fundación. Olvida la imagen del capo en la sierra. Trasládate a una oficina en el piso 30 de una torre en Guadalajara. Ahí hay abogados con traje, contadores con maestrías y estructuras offshore en paraísos fiscales. El CJNG funciona con dos capas simultáneas y separadas. La capa visible, sicarios, narcotraficantes, corridos. Esa capa existe para generar control territorial y terror. Es el teatro. La capa invisible, la ingeniería financiera. Esa capa existe para convertir el dinero ilícito en activos formales que el Estado no puede tocar fácilmente. La segunda capa es la que hace al cártel verdaderamente difícil de destruir. El arquitecto de esa segunda capa no fue el Mencho, fue su cuñado, Abigail González Valencia, el Queenie. Los González Valencia, conocidos como los Queenies, construyeron durante décadas una red financiera sofisticada que operaba en paralelo a las estructuras del cártel. Su especialidad, no enterrar billetes bajo tierra. Apostaron por la sofisticación, infiltración del desarrollo inmobiliario de alta gama y el turismo de lujo. Empresas fachada en sectores que generan ingresos legítimos, fideicomisos ciegos para ocultar a los beneficiarios finales. En abril de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC, designó al Mencho y al Queenie bajo la ley Kingpin. El rastreo expuso las estructuras que usaban. Cali Realtors en bienes raíces, Centro Mediador de la Costa, estructurando fideicomisos opacos, Corporativo Integral de la Costa y Corporativo Costa Norte en turismo e infraestructura hotelera. Paquetes turísticos sobrefacturados como mecanismo de lavado. Esas no son empresas de narcotráfico, son empresas formales con registro, empleados reales y contratos legítimos. La diferencia es el origen del dinero que las capitaliza. La estructura armada también fue diseñada para sobrevivir sin el líder central. El CJNG no operó como una pirámide donde todo pasaba por el Mencho.
Operó como una franquicia. Grupos criminales locales en 21 estados se afiliaron al CJNG a cambio de protección y acceso a rutas, cada célula con financiamiento propio, logística propia y autonomía táctica. El líder central definía la estrategia macro, expansión, alianzas mayores, el precio del fenómeno. La operación diaria funcionaba sin él. Ese diseño explica los 252 narcotiros coordinados el día de su muerte. No los coordinó nadie desde un cuarto de guerra después de enterarse de la noticia. Los coordinó un protocolo diseñado con anticipación para exactamente ese escenario. ¿Por qué Manzanillo importa más que cualquier operativo? La cocaína y la marihuana son del pasado en términos de margen de ganancia. El negocio billonario del CJNG en la última década fue la química pura, metanfetamina y fentanilo. Esas sustancias no se cultivan, se fabrican, y fabricarlas requiere precursores químicos que no existen en México, vienen de China. Según informes del Congreso estadounidense, el CJNG tomó el control operativo de 3 puertos críticos: Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz. Los datos de la Secretaría de Marina Mexicana, el SEMAR, documentan que entre 2007 y 2018, en esas 3 terminales se aseguró el 86% de los precursores químicos sólidos y el 79% de los líquidos que ingresaron a México. En una operación reciente, la Marina y la FGR aseguraron en Manzanillo más de 6.600 litros de cloruro de propionilo y 21 toneladas de ácido acético glacial, todo proveniente del puerto de Beilun, China. Con esa materia prima se pueden producir 10 toneladas de metanfetamina pura en laboratorios de la Sierra de Jalisco. El 90% del comercio mundial circula por mar. Se revisa menos del 2% de los contenedores. El Programa de Control de Contenedores de la ONU opera en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pero la escala del problema supera la capacidad de revisión. El océano es el mejor escondite del mundo. Y mientras el flujo de contenedores desde China no sea interrumpido de forma sistemática, los laboratorios del CJNG en la Sierra pueden seguir operando independientemente de quién lidere el cártel. Esa es la razón por la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos empezó a sancionar empresas químicas chinas. Entendieron algo que los operativos en la Sierra no pueden resolver. A este negocio no se le corta la cabeza con una bala, se le corta la cadena de suministro global. ¿Por qué la extradición de Abigail González Valencia aterra más que cualquier operativo? El 13 de agosto de 2025, después de una década de amparos constitucionales en México, Abigail González Valencia fue extraditado a Washington junto con 26 personas más. Su abogado en Estados Unidos alega problemas de salud y la magnitud del expediente: 76,000 fojas de inteligencia financiera y audios. Las audiencias se han pospuesto, pero en los márgenes de ese proceso hay algo que los analistas señalan con más peso que cualquier acusación formal. El Queenie enfrenta una decisión que los procesalistas llaman el dilema del prisionero en su versión más extrema. Puede mantener silencio y enfrentar lo que el expediente documenta con 76,000 fojas, o puede negociar un acuerdo de colaboración. Si el Queenie habla, lo que cae no son sicarios. Caen las estructuras financieras que durante 20 años convirtieron el dinero del fentanilo en hoteles en Puerto Vallarta, en fideicomisos inmobiliarios en Guadalajara, en empresas formales que aparecen en registros públicos. Caen los despachos jurídicos que estructuraron esos fideicomisos. Caen los agentes aduaneros que procesaron los contenedores. Caen los funcionarios que garantizaron la impunidad durante años. Ese es el escenario que más incomoda a la parte del sistema mexicano que lleva décadas coexistiendo con el CJNG. No la muerte del Mencho, la posibilidad de que el cerebro financiero del CJNG decida cantar en una corte federal de Washington. La diferencia entre un triunfo táctico y un cambio estructural. Después de la muerte del Mencho, el gobierno mexicano presentó datos que mostraban caídas en homicidios y delitos de alto impacto en Jalisco. Los analistas de seguridad nombraron ese fenómeno con un concepto preciso: pax mafiosa. Cuando una organización criminal controla tan completamente un territorio que no necesita violencia visible para gobernar, los números bajan. No porque el problema haya disminuido, sino porque el terror ya está internalizado. La violencia se vuelve innecesaria cuando la obediencia es total. Lo que el 22 de febrero cambió. Cayó el fundador.
Su hijo cumple cadena perpetua en Estados Unidos. El cerebro financiero está en Washington, con 76,000 fojas de evidencia en su contra. Los mandos medios negocian lealtades en un tablero sin árbitro central. Lo que el 22 de febrero no cambió. Las empresas fachadas siguen registradas. Los fideicomisos siguen operando. Los puertos siguen procesando el 98% de los contenedores sin revisión. Los despachos corporativos de Guadalajara siguen abiertos. La corporación cambió de piel, no desapareció. La pregunta que el 22 de febrero dejó sin responder no es quién sucede al Mencho. Esa pregunta asume que el problema es el líder. La pregunta real es, ¿qué hace el Estado mexicano con la infraestructura financiera que el CJNG construyó durante 20 años en el sistema formal? ¿Con los hoteles? ¿Con los fideicomisos? ¿Con los despachos? ¿Con los funcionarios que los protegieron? Esas preguntas no tienen respuesta en ningún comunicado oficial. Y mientras no la tengan, la Corporación de la Muerte que el Mencho fundó seguirá operando, silenciosa e implacable, en los registros públicos de empresas que tienen nombre, dirección y empleados reales. El Mencho construyó algo que lo sobrevive porque nunca dependió completamente de él. Eso no fue un accidente, fue diseño. El diseño de alguien que entendió que los cambios de generaciones anteriores cayeron porque dependían de una sola columna, y que decidió construir un edificio con muchas columnas. Algunas de esas columnas están en la Sierra de Jalisco con fusiles. Esas son las que los operativos militares pueden tumbar. Otras están en despachos corporativos con maletines. Esas son las que los 76,000 fojas del proceso del Queenie en Washington podrían tumbar. Si el canal de la historia detrás del crimen va a seguir algo con más atención que cualquier operativo en la Sierra de Jalisco, es ese proceso en la Corte Federal de Washington, D.C. Porque si el Queenie habla, la historia que viene no cabe en un corrido. Si este análisis te mostró el CJNG desde un ángulo que ningún otro video te había mostrado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a la historia detrás del crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había titulares. Nos vemos en el siguiente.